Bien, a lo largo de estos años con Odoo, si hay una cosa en el módulo de inventario que he visto muchas veces es el gran desconocimiento que hay de parametrizarlo, de hacer que funcione y de entender. Ese es un fallo muy gordo y hace que luego, cuando se empieza con mal pie y las cosas no funcionan y las cosas no van bien y la culpa es del programa y la culpa es de una mala implementación del módulo de inventario. Es muy importante entender que Odoo permite tanto multi-almacén, es decir, en un Odoo podemos tener n almacenes, los que queramos, y podemos, como en este caso que yo tengo, un momentillo, que tenía unos almacenes desactivos por unos motivos que tenía antes. Los voy a activar para que los veáis. Decía que yo en Odoo puedo tener varios almacenes, como veis aquí en este ejemplo. Yo tengo el almacén Binovo Almacén, que corresponde a la empresa Binovo Test, y tengo el almacén Binovo Bilbao y el almacén Binovo Erandio, que pertenecen a una misma empresa, a Binovo Bilbao, ¿de acuerdo? Entonces este es un caso de que tenemos una empresa con dos almacenes y este es el que tenemos una empresa con un almacén. Bien. Entonces, lo mismo que tengo multi-almacén, aquí voy a entrar en configuración, ubicaciones, tengo múltiples ubicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy viendo que del almacén 1 tengo la ubicación self 1, la ubicación self 2. Dentro de self 2 tengo es el refrigerador pequeño, small refrigerator, vamos a decirlo en castellano. Es decir, ya veréis en este ejemplo cómo vamos a crear ubicaciones con otro sentido, ¿no? Más acostumbrados como estáis, ¿no? Como pasillo, posición, balda y altura. Ya vamos a crearlas para ver cómo se maneja. Pero quiero decir que tenéis multi almacén y multi ubicación dentro de cada almacén. Entonces aquí la duda siempre está en, viendo vuestra empresa, si crear varios almacenes o crear varias ubicaciones. Entonces, en este vídeo que estoy grabando en este momento, es cuando yo os voy a dar un consejo de cuándo crear multi-almacén y cuándo crear multi-ubicaciones. Bien, yo crearía multi-almacén cuando realmente haya un movimiento de mercancías y haya una distancia física entre ambos almacenes. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un almacén en Binovo San Sebastián, en Binovo Oyarzun, y tengo otro en Bilbao y otro en Erandio. O sea, está claro que entre estos tres almacenes hay una distancia física. ¿Y por qué digo lo de la distancia física? Porque cuando yo, por ejemplo, quiera aprovisionar este almacén de un producto, necesitaré, y lo quiero hacer, por ejemplo, desde el almacén de Erandio, que es el más cercano al de Bilbao, tendré que hacer dos cosas. Tendré que hacer un aprovisionamiento de tal manera que del almacén de Erandio se generará una solicitud de salida hacia el almacén de Bilbao y en el almacén de Bilbao se generará una preentrada desde el almacén de Erandio. Porque se supone que la mercancía se va a cargar en un camión, en un vehículo, y va a transitar. Es decir, la mercancía va a tener un documento de salida, que va a ser el documento de salida de Erandio, va a transitar ese camión con esa mercancía y cuando llega a Bilbao, ellos tendrán a su vez un documento de que me tiene que entrar esa mercancía. Entonces es muy importante esto. Mientras que si hablamos de ubicaciones, una ubicación es una posición, un lugar dentro de un almacén. En este caso, cuando movemos una mercancía de una ubicación a otra de un almacén, no hay una distancia física notable, no hay un requerimiento legal como que el camión vaya indicando qué es lo que lleva, ¿no? Por si le paran las autoridades. En este caso, simplemente se mueve una mercancía de un lado a otro dentro de un mismo almacén, ¿no? Dentro de un mismo sitio físico o virtual. Entonces, ahí usaría yo ubicaciones. Hay gente que dentro de la empresa queréis diferenciar como diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, zona del SAT,
zona de producción, zona de máquinas, zona de almacén de pequeño electrodoméstico, zona de alimentación, zona de... Pues eso lo vais a hacer con ubicaciones, porque lo mismo que decía en otros vídeos, que las categorías, las familias de productos pueden tener un árbol, las ubicaciones pueden estar en un árbol. Entonces, en este vídeo, cuando hablemos de creación de ubicaciones, ya vais a ver cómo crearlas y ya vais a ver cómo hacer ese árbol de ubicaciones para tener en cuenta todas estas zonas, estas áreas que tenéis en la mayoría de empresas. Entonces, aclarado esto, este era el objetivo de este vídeo, que diferenciaréis bien entre ubicación y almacén. De todas formas, para hacerlo bien, cuando vosotros contratáis Odoo, soléis contratar unas horas, una consultoría. Entonces, vuestro consultor de Odoo es el que, escuchándoos, se va a encargar de asesoraros cuándo vais a tener que crear un almacén y cuándo vais a tener que crear una ubicación. Y es muy importante porque, así como en otros módulos de Odoo, las configuraciones se pueden cambiar a lo largo del tiempo sin que se rompa nada. En el caso del módulo de almacén, es un módulo excepcionalmente sensible, que hay que ponerlo bien desde el principio. Luego podemos aumentar las funcionalidades, ¿de acuerdo? Pero si hemos creado unos almacenes y hemos tenido unos movimientos y lo hemos hecho mal, luego volver atrás, en algunos casos, es muy complejo, muy caro y en otros imposible. Así que, por favor, el almacén, que para mí siempre ha sido el centro de toda empresa, el gran olvidado por una parte, pero el centro de toda empresa, por favor, consultar para que os expliquen cómo parametrizarlo y cómo hacerlo perfectamente.